Muy buen día para todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión, la sesión 33. Nuestro verso del día de hoy: en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién nos presta su voz el día de hoy, por favor? Y bueno, yo. Gracias, Mónica. Mientras el espíritu actúa en el cuerpo físico, no puede vivir como espíritu, en su forma. No puede más que transparentar, por decirlo así, a través del velo de la existencia física, porque verdaderamente la vida del pensamiento humano pertenece al mundo espiritual, y su verdadera forma está velada cuando se manifiesta en el mundo físico. Se puede decir también que la vida del pensamiento en el hombre físico es un reflejo, una imagen o una sombra del verdadero ser espiritual al que pertenece. Así, durante la vida física, el espíritu, mediante el instrumento corporal, entra en reciprocidad de relaciones con el mundo corpóreo terrestre. Si bien uno de los propósitos que debe realizar el espíritu humano mientras pasa de encarnación a encarnación consiste precisamente en su acción en el mundo físico, es claro que no podría cumplir ese propósito si viviese una sola vez en la existencia corpórea, porque los propósitos de la misión terrestre no pueden ser desarrollados y adquiridos en la encarnación corpórea, así como no se crea el plan de un edificio sobre el lugar mismo de la construcción donde trabajan los obreros. Como tal plan debe ser ejecutado en el estudio del arquitecto, de igual modo los planos y los propósitos de la acción sobre la tierra son elaborados en la región de los espíritus. Fragmento de Teosofía Ga 9 Rudolf Steiner. Mónica, muchísimas gracias. Maestro Mario, muy buen día. Muy buenos días para todos. Bueno, vamos a hacer la proyección y quiero ir a una imagen que iba a presentar, creo que hacia el final. Bueno, retomemos desde aquí. Después entramos con la pregunta que había quedado en el tintero en nuestra reunión pasada, nuestro grupo de estudio pasado. Habíamos quedado con esta imagen de que nuestra constitución caracterológica tiene unas características que son influenciadas por estas fuerzas planetarias, llamémosle así, para no confundirnos con los planetas, ya sabemos, ¿no? Los planetas físicos que podemos ver con telescopios o a veces algunos de ellos se pueden visibilizar en, durante la noche, por ejemplo, ¿sí? Los más cercanos como Venus, Marte, a veces alcanzamos a ver a Júpiter, ¿sí? Por su grandeza y por la luminosidad que re, re, reflejan estos planetas hacia la Tierra. Y entonces hablamos de estas fuerzas planetarias que configuran cierto tipo de cualidades, cualidades de carácter. Y hablábamos de estos que podemos colocarlos como el ocultismo, cuando la fuerza planetaria de la Luna tiene una influencia fuerte, trascendentalismo, misticismo, empirismo, voluntarismo, logismo, gnosticismo, como temples y cualidades que tenemos dentro de esta estructura caracterológica, ¿sí? Pero veíamos que cada vez que uno va entrando más en la naturaleza humana, pues no nos quedamos allí. Si ya vemos que, por ejemplo, tenemos 7 personas con rasgos caracterológicos de ocultista, ese ocultismo en esas 7 personas va a transitar diferente
dependiendo de la influencia eh, de las constelaciones que tiene sobre esa persona. Entonces vamos a tener un cultista idealista, un ocultista racionalista, eh, sobre el matematismo, qué sé yo, espiritualismo, nomadismo, o sea, podemos tener una amalgama de características, pero esto no vamos a entrar allá, lo menciono para que lo tengamos en cuenta, que no es tan fácil cuando uno quiere, digamos, ensamblar a una persona meramente dentro de cierto tipo de rasgos, no es tan simple, digámoslo así. Eh, no es que sea imposible, pero no es tan simple, es un poco más complejo eh, de lo que parece. Entonces veíamos estos rasgos, con esta imagen estábamos cerrando hace 8 días, eh, de estos temples, como le llama Steiner, estas cualidades caracterológicas que nos son dadas por la influencia de las fuerzas planetarias. Veíamos que también esas fuerzas planetarias nos permiten cierto tipo de actividades en nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza general. Cuando hablamos de cuerpo no solamente nos referimos, ya saben, al cuerpo físico, sino a esa imagen cuádruple de cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral y nuestro yo. Y en especial en las tres primeras, tiene una influencia fuerte porque finalmente el yo anda entre bambalinas organizando todas estas influencias que tenemos eh, como seres humanos. Y vemos como cada una de estas fuerzas planetarias permiten cierto tipo de características y de procesos, digamos, también influyen dentro de los procesos vitales como tal. Y luego entramos a ver algunas características, digamos que externamente a nivel de lo que llamamos carácter o forma de mostrarnos al mundo, de comportarnos en el mundo, comenzamos a poder ver como esas cualidades. Pero ahora cuando vamos a esta pregunta, y que nos sirve justamente para introducir el tema central o el plus, el paso que damos hoy en esta comprensión del carácter, siempre tenemos que tener esta imagen. El ser humano no solamente puede ser entendido, por eso decía, somos más complejos de lo que aparentemente eh, a simple vista podemos ser, y ya a simple vista somos complejos, pero si consideramos al ser humano que no solamente transita su existencia, eh, no está meramente ese tránsito entre el nacimiento y la muerte, porque hasta aquí nos da una mirada eh, de alguna manera profunda la psicología, la sociología, la misma medicina, la misma pedagogía acerca del ser humano, lo que transita entre el nacimiento y la muerte. Y aquí es cuando viene esta pregunta donde se nos dice, bueno, ¿y qué pasa con los niños que vienen con los niños o los seres humanos en general? Porque estos niños se siguen creciendo, se hacen seres humanos. ¿Qué pasa con esos seres humanos que vienen con dificultades, con unos límites más marcados que otros? Digámoslo así, porque todos tenemos límites. Todos los seres humanos tenemos condiciones de, de aspectos que no tenemos tan bien desarrollados, pero que no marcan una gran diferencia dentro de nuestra época cultural. Entonces, hay seres humanos que entran a la Tierra o durante su proceso de encarnación en la Tierra desarrollan o digamos se despliega una incapacidad, ¿sí? Un límite en su desarrollo. Uno puede nacer con él o puede adquirirlo. Podemos tener un accidente hoy en día, así adultos como estamos, y quedamos con un límite, por ejemplo, motriz o en algún órgano sensorial nos es afectado y quedamos limitados. También, en la medida en que el cuerpo físico va entrando en su decadencia, van apareciendo ciertos límites. Vamos perdiendo el oído, vamos perdiendo la vista, vamos perdiendo la movilidad, desarrollamos lo que veíamos en otros cuadros hace unos días atrás, eh, aspectos que afectan el sistema metabólico motor o la parte cardiorrespiratoria o neurosensoria.
Eso lo tenemos muy bien estudiado en las ciencias humanas, médicas, han hecho un gran estudio durante los dos últimos 2 siglos y medio, 3 siglos, podríamos decir, un análisis muy pormenorizado de lo que es esta existencia a nivel biográfico, lo que transita entre el nacimiento y la muerte. Pero en el verso, llamémoslo así, o en la reflexión meditativa que traía Oscar acerca de, que trae Steiner en Teosofía, nos dice de que sería imposible pensar que en una sola existencia uno conforme todo su ser. Y nos dice además de que así como el arquitecto no puede estar haciendo todo lo que lo que se llaman planos, ¿sí? Y tenemos plano estructural, no sé, hay una cantidad de cosas allí que tienen que desarrollarse en una construcción. El arquitecto tiene que venir, mirar, retirarse y comenzar a desarrollar. Vuelve y mira, vuelve y se aleja, vuelve y desarrolla. Y nos dice de que de igual manera nuestra biografía que transita en la tierra no puede ser hecha sobre el curso mismo de la existencia. Él nos plantea que necesitamos desarrollar esos planos o esa biografía, como se llama en el sentido humano, desde el mundo espiritual con seres espirituales. Entonces, cuando miramos una biografía humana, no solamente debemos mirar a ese tiempo entre el nacimiento y la muerte, sino al tiempo que transcurre, perdón, entre la muerte y el nuevo nacimiento. Ahí comenzamos a tener la imagen más completa y compleja a la vez, pero más rica, ¿sí? Y este fenómeno justamente comenzó a verse coartado de ir perdiendo esta mirada completa eh, desde hace muchos siglos atrás, pero muy fuertemente en el último tercio del siglo XIX, cuando esta imagen meramente materialista de la existencia y el desarrollo de lo que es en general la evolución de la Tierra y del ser humano comienza a tener una fuerza muy grande. El materialismo siempre existió, uno lo puede ver en toda la filosofía griega. Existían filósofos que tenían este temple anímico dado por su carácter del materialismo. Pero hoy en día solo lo tenemos como casi el único temple con el cual consideramos o tenemos una mirada de todo lo que nos rodea, del mundo y del ser humano. Entonces, cuando nosotros estamos esforzándonos, dice Steiner, sobre la tierra, trabajando una y otra vez, esos esfuerzos, dice él, no siempre ni en todas las personas van a tener una influencia directa sobre el ser humano, sobre su estructura corporal. Si bien es cierto que en estos 3 primeros septenios el ser humano es mucho más plástico, puede ser mucho más modelable, sobre todo en estos primeros septenios, el primer septenio en especial, hay cosas que no podrían, por más que nos esforcemos después de los 21 años en trabajar, quedar totalmente impregnadas en nuestra naturaleza física. Sí, es decir, como que uno trabajó, pero no ve todavía el fruto de ese trabajo. Y Steiner dice, para que ese fruto del trabajo que hemos hecho en nuestra biografía, en nuestra autoeducación, en este tránsito de nuestra existencia terrenal, debemos trascender el umbral y aquí, en el mundo espiritual, con las jerarquías espirituales, desarrollar la configuración de nuestro nuevo cuerpo. No sé si fue aquí o en otro grupo, ya se me confundo. Ahora como estaba con el otro curso, creo que lo dije aquí o lo dije allá y me puedo confundir, pero voy a decirlo de esta forma, ¿cierto? Tenemos estas dos corrientes, la corriente anímica espiritual y la corriente física etérea. La corriente física etérea la tomamos de nuestros padres y ancestros, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos. A ellos debemos la conformación de este cuerpo físico y de los talentos que ellos han desarrollado
de una generación a otra generación. Es decir, parte de lo que nosotros somos, por un lado, se lo debemos a nuestros ancestros físicos terrenales sobre la tierra. Ellos a través de una generación tras otra generación, o sea, de un esfuerzo transgeneracional, permiten que nosotros tengamos habilidades. Por ejemplo, nacemos con capacidad de desarrollar el caminar. Y el que hoy en día caminemos no solamente se lo debemos a que vemos a nuestros padres y adultos que nos rodean caminando, sino a que nuestros ancestros ya desarrollaron esa cualidad en el pasado. Igual la capacidad de hablar o de pensar. Asimismo, cierto tipo de cualidades ya mucho más específicas, por ejemplo, tener un talento para el arte, para alguna de las artes en general, la música, por ejemplo. Eso se lo debemos a nuestros ancestros, que han venido trabajando a través del tiempo en el desarrollo de esa cualidad. Cuando surge un genio, ese genio tiene dos factores que han permitido que sea un genio. Por un lado, esta corriente terrenal de la herencia y ha permitido tener un cuerpo óptimo, adecuado, que le permita desarrollar un gran talento sobre la tierra. Por el otro lado, está la tendencia anímica espiritual de la fuerza de su yo y la configuración de sus cualidades caracterológicas. Pero estas cualidades caracterológicas vienen de dos, están configuradas por dos, posibilitadas por dos fuerzas, llamémoslo así, o sí, llamémosle fuerzas. Por un lado está lo que yo aquí en la Tierra me esforcé en desarrollar autónomamente, independiente y a través de mi propio esfuerzo. Cuando yo transito entonces, escarno, yo voy a estas jerarquías espirituales, comparto con estos seres espirituales lo que yo he desarrollado, lo que yo aquí he trabajado fuertemente sobre la Tierra. Digamos que yo no nací con el talento musical, pero me esforcé y llegué a ser, bueno, llegué a cantar bien, por decirlo algo. No, pues nada, pues de llegar a un concierto y esas cosas, pero digamos que me esforcé y logré desarrollar melodía, armonía, sí, logré aprender a leer una partitura, logré desarrollar algo del oído musical. Y eso cuando yo escarno esos esfuerzos que yo hice aquí en la tierra por ganar esas habilidades, aquí lo trabajo con los seres espirituales correspondientes y se va a configurar un rasgo de carácter que va a venir dado aquí y acompañado por los seres espirituales que ayudan a la conformación de ese rasgo que es la tercera jerarquía. Ángeles, arcángeles y arcai. Cada uno tiene un ángel, un arcángel y un arcai que me acompañan en mi desarrollo. Y cada uno de estos seres espirituales que nos acompañan me ayudan a configurar una parte de mi estructura ternaria. Los ángeles ayudan en mi estructuración neurosensorial y en la conformación de mis cualidades del pensamiento. Los arcángeles en la estructura cardiorrespiratoria y en todas mis cualidades de los sentimientos. Y el arcai en mi configuración metabólica motora y en la conformación de mi voluntad. Estos seres han trabajado conjuntamente también a través de nuestras etapas pasadas con nuestros ancestros para esta configuración. No solamente me acompañan en mi propio desarrollo individual, sino que han ayudado a la conformación de una línea genealógica en la cual yo debo nacer con un cuerpo específico para desarrollar ciertos eh, rasgos caracterológicos durante mi biografía. Entonces lo que nos dice Steiner es que eh, la conformación del carácter ya la hemos estructurado con los seres espirituales antes de nuestro nacimiento. Y es en la medida en que trabajemos mucho más consciente, mucho más perseverante, con mucha más conciencia en nuestra biografía, en el desarrollo de competencias,
nuevas, esas competencias nuevas que tratamos de desarrollar, dice él, no se van a impregnar completamente en el cuerpo físico en esta vida, sino en la siguiente encarnación. Ahora, yo puedo, aquí en el despliegue de mi biografía, y aquí necesitamos del apoyo de toda esta tercera jerarquía, ángel, arcángel y arcai, a que nos acompañen en la configuración de nuestra estructura corporal completa, cuerpo físico, etéreo, astral, y ayudan a nuestro yo para que se configure este cuerpo que vamos a tener. Y esos rasgos caracterológicos, lo vamos a mirar dentro de 8 días, llegan a configurar la estructura física nuestra. Nos dan nuestra forma, nuestra figura, es debido a esa influencia caracterológica que se impregna en nuestra constitución. Y vamos a mirar algunos rasgos, ¿sí? De la frente, del mentón, de nuestra forma física, fisonómica, concreta, como estamos conformados. Y aquí necesitamos ese trabajo que hace la tercera jerarquía. Aquí entonces somos los seres humanos adultos que ayudamos a configurar y a acabar de completar esta tarea. Ese es el gran trabajo de los maestros y de los padres. Ayudar a acabar de configurar este aspecto constitucional general, hablemos no solamente del cuerpo físico, hablamos de toda la corporalidad humana, para que esos talentos puedan desplegarse. Todo lo que hacemos aquí pueden surgir como aspectos posibilitantes o limitantes en nuestro desarrollo. Por ejemplo, si un niño descuidado en la primera infancia no es amamantado, no es abrigado, no es cobijado, ese niño va a tener impedimentos en el despliegue de su desarrollo. Pero si un niño es cobijado, amamantado, cuidado, ese niño vive en un ambiente benevolente, amoroso, ese niño va a poder desarrollar con muchas más facilidades, desplegar con mucho más facilidades lo que él porta como potencial individual. Entonces, a lo largo de nuestra biografía podemos tener aspectos posibilitantes de nuestro desarrollo o limitantes. Por ejemplo, se conoce de que en los años 70, 80 se mandó un medicamento, ya no recuerdo ahora el nombre, pero ese medicamento, especial en los Estados Unidos, conllevó a que los niños nacieran sin brazos y o sin piernas. ¿Sí? Eran niños que nacían sin sus extremidades, o a veces los brazos y las piernas, o y o, ¿sí? Y fue un medicamento que se comenzó a recetar en la etapa de la gestación a muchas madres y conllevó a ese tipo de deformaciones. Aquí hubo una influencia directa, externa, que influenció en el desarrollo de esos niños. ¿Por qué? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿O para qué también? Esa es la gran pregunta que pues no vamos a desvelar ahora casi, pero es una influencia externa. Pero también si un niño es aceptado. Si un niño es aceptado por sus padres, eso tiene una influencia también en su configuración caracterológica. Si un niño cuidamos que tenga un ambiente lo más propicio y adecuado. Esta película eh, italiana, de corte italiano, de este papá que está en la guerra y que está en una cárcel y la vida es bella, creo que se llama así, ¿es La así? vida es bella, la vida es bella. Es típico de cómo un papá le hace, está en una situación de guerra, pero el padre, todo su esfuerzo es para que el hijo no perciba la situación traumática de la guerra. Y no es que le estemos ocultando la realidad, es como dice Steiner, enseñamos a que los niños vivan que comprendan que el mundo es bueno. No es igual cuando yo en la primera infancia he tenido una vivencia familiar de que el mundo es bueno a pesar de todo, a que si he tenido ya desde chiquitico
que el mundo es malo y el mundo no es bueno. Nuestros abuelos, aún creo que mis papás, la generación de mis papás, no hablaban de los problemas económicos delante de sus hijos. Yo tengo siempre esa imagen que cuando algo estaba muy serio, mi mamá se encerraba con mi papá en el cuarto. Yo decía, pasa algo, pero nunca supe qué era, ¿sí? Nunca supe qué era, pero allá se encerraban a hacer sus conversaciones, en especial mi mamá era la que convocaba esos diálogos especiales. Y yo no tengo la vivencia de, de- 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 de que esos temas de adultos se ventilaran frente a nosotros. Ya uno de niño con su sentimiento intuía que la cosa podía ir por aquí o por allá, pero no eran temas que se ventilaban frente a los niños. Y eso es muy importante porque eso lo hemos perdido hoy. Yo sé que hay una corriente de la psicología que dice, hablan de esto con los niños porque tienen que madurar y aprender que los problemas de la vida no. Es decir, ya llegará el momento en que tenemos que apropiarnos de esas cosas y no podemos transferirle responsabilidades a nuestros hijos de nuestras propias preocupaciones o problemas. Yo conozco casos como terapeuta de madres que cogen a sus hijos pues como si fuesen el terapeuta, madres o padres, ¿no? Y esta situación de muchos conflictos que hoy en día los niños tendríamos que mostrarles, si es que vivimos en un ambiente de guerra, cómo le mostramos también que el mundo puede ser bueno también. Creo que esos son los grandes esfuerzos. Y comento esto porque en estos septenios se va configurando gran parte de nuestro carácter. Muchos de nuestros miedos, fobias, angustias, traumas psicológicos devienen de aquí, de estas experiencias de vida que hemos tenido extremas en nuestra existencia. Entonces aquí lo digo porque como adultos tenemos esta gran responsabilidad en cómo inducimos a los niños en este proceso biográfico y cómo generamos posibilidades para que se despliegue lo que ellos ya aportan, lo que ha sido trabajado desde el mundo espiritual, traen a la tierra y a su vez esta tercera jerarquía organizó a través de las generaciones para que obtuviésemos el cuerpo adecuado en el cual podíamos desplegar nuestra naturaleza humana. Dicho todo esto, como una introducción a la pregunta ahora, ¿qué pasa con los niños que vienen con dificultades? Y quiero que lo que voy a decir, por favor, tómenlo a medias, no lo tomen como un absolutismo, colóquenlo en duda inclusive, lo que voy a decir, porque es muy peligroso los absolutismos en esto de la vida humana cuando lo comprendemos de esta manera de que nuestra existencia no solamente transcurre entre el nacimiento y la muerte, sino que nuestra existencia está complementada en el otro movimiento que es entre la muerte y el nuevo nacimiento. Algunas dificultades que desarrollamos en nuestra existencia como límites vienen dados por algunas circunstancias extremas, externas, traumáticas, que golpean nuestra biografía. Un accidente. Y ese accidente que tenemos puede ser algo que en principio, no estaba proyectado en esta biografía. Esos accidentes se pueden dar. Pero también es cierto que ese golpe que viene desde el mundo externo es parte de mi configuración biográfica. Porque para yo estructurar mi naturaleza corpórea, es decir, mi cuerpo físico, mi cuerpo etérico y mi constitución astral o mi cuerpo astral, la fuerza de mi estructura yoica, tengo que retomar por lo menos 5 encarnaciones atrás, no una. Entonces, el destino formaría como la quinta envoltura del ser humano.
Y algunas cosas que pueden venir desde afuera son configuradas, que son tomadas como el destino, no es más que la forma como yo en la última existencia terrenal, o sea, en la anterior a la que tengo ahora, me comporté como ser en un mundo físico. ¿Cómo actué como ser humano en mi última existencia? Esa forma como yo me comporté con el mundo y con los otros deviene como la quinta envoltura y aparece como destino. No siempre es así, pueden haber accidentes. ¿Sí? Entonces, ese es el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta. Pero también es posible que si yo tuve una relación no muy adecuada con la Tierra, con el mundo terrestre en general, con este mundo que está planteado sobre estos tres reinos, mineral, vegetal y animal, esa forma como yo actué, cómo yo desplegué mis intereses hacia ese mundo terrenal, o no lo hice, van a venir como competencias o como límites en mi estructura física. Y la manera como yo desplegué mis fuerzas anímicas, espirituales, mi interés para con otros seres humanos, van a venir dadas como competencias o límites en mi estructura psicológica. Entonces, esto lo estoy configurando yo desde aquí. Y estas, tanto las competencias o habilidades y los límites, han sido organizados por mi biografía, por mí mismo, en mi biografía, perdón, y genero lo que va a ser el fantoma o la protoimagen de lo que va a ser mi constitución como ser humano sobre la tierra. Yo participé, no es un castigo de Dios, yo participé en mi configuración, en mi constitución como ser humano. Y digo, ahora necesito esta constitución con estos talentos y estos impedimentos para desarrollar en la tierra cierto tipo de competencias. Necesito vivir el límite en este sentido para poder desarrollar cómo vive un ser humano así. No como un castigo, sino como proceso de aprendizaje. Es importante verlo así, porque hay que quitar todo este sino del destino de que es que entonces porque actuó mal tiene este castigo. Eso cambió, eso era antes del Gólgota. ¿Sí? Esas configuraciones han cambiado. Eso era así, o sea, yo actuaba mal y tenía como el castigo de que tenía una consecuencia con respecto a eso, o sea, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, casa por casa, así, esa ley larguísima del talión, ¿sí? Luego cuando acontece el sacrificio del Cristo en el Gólgota, eso cambia. Y puede ser, voy a colocar una cosa hipotética. Yo fui malo con una persona. Yo torturé a esa persona en esta vida. Yo le hice todas las maldades habidas y por haber. En la lógica antigua, yo tendría que volver a la tierra y ahora tendría que vivir lo mismo que la persona que yo hice sufrir. O sea, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, casa por casa. Pero una vez el gran y maravilloso sacrificio del Cristo a través del Gólgota, esto cambia. Y puede ser que entonces en esta nueva vida yo venga como cuidador de esa persona. ¿Mm? Entonces viene el otro con un límite y yo me voy a convertir en su cuidador, en el médico o en el terapeuta, ¿sí? O en la persona que lo va a cuidar en su dificultad que vivencia en sí mismo. Eso ha cambiado. Esa ley del karma, cuando la miramos desde el punto de vista del gran misterio del Gólgota, ha cambiado de alguna manera.
Y no siempre, también es importante decirlo, si yo nazco con una dificultad física y o psicológica, está dada por un castigo, por la forma mala como yo me comporté en mis existencias anteriores. No. Podría ser, es una posibilidad, pero no es la única. Puede ser de que yo decidí nacer con esos límites en mi vida para poder realmente desarrollar a partir del esfuerzo permanente de ese límite, que, o sea, del esfuerzo que ese límite me coloca, desarrollar competencias para la siguiente encarnación. Yo necesito desarrollar tal, tal talento, pero para desarrollar tal talento necesito tener en esta vida y luchar con ese límite, en esta vida tal situación. Y así, en ese esfuerzo constante, yo desarrollo la competencia que vendría para la siguiente existencia. Es decir, nuestro desarrollo biográfico no es de corto tiro, es de muy largo tiro. Y así como nuestra configuración, cuerpo físico, etérico, etcétera, y el destino como quinto cuerpo, están configurados 5 encarnaciones atrás. Yo tenía que mirar 5 encarnaciones atrás. Ahora yo podría mirar mis 5 encarnaciones adelante. Podría estar mirando esto a futuro. Lo estamos mirando, de hecho. Pero nosotros somos totalmente inconscientes. Nuestro ángel, arcángel y nuestro arcángel, ellos sí lo tienen muy clarito. ¿Sí? Y a veces ayudan aquí. Meten la manito en el destino, generándonos crisis o situaciones que nos mueven la existencia. Entonces, frente a esta pregunta, ¿qué pasa con los niños que vienen con una dificultad? Pues bueno, podemos tener estas dificultades que son dadas o creadas por nosotros mismos a través de nuestro diseño biográfico, nuestro diseño biográfico en la existencia eh, entera o completa de, del ser humano, y estamos participando quizás en estos límites con los que nacemos. Pero también hay situaciones que no solamente tenemos que mirarlas de manera individual. Ustedes han visto que hay cierto tipo de patologías, entre comillas, o disfunciones que son como de moda. Hubo una época en que estuvo de moda nacer con síndrome de Down. Y siempre se decía, en los años 80, no, las mujeres mayores que tienen, mayores de 35, 40 años, son los que tienen síndrome de Down. Llegó un momento en que jóvenes, medianas y mayores tenían niños con síndrome de Down. O hubo la época del autismo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? La pregunta. ¿Por qué una generación, un grupo dentro de una generación de seres humanos decide nacer con ciertos rasgos? ¿O por qué en una época concreta desarrollamos una enfermedad? El SIDA, por ejemplo, en los años 80. O ahora tenemos el Corona 2. ¿Qué es lo que nos trae para esta generación que tiene que vivenciar esos procesos? Entonces vemos que estas generaciones se ofrendan para que la humanidad reconozca y desarrolle cierto tipo de talentos. Entonces, detrás de la enfermedad, detrás de la disfunción, tenemos que mirar cuál es el gesto. El gesto de la enfermedad. ¿Cuál es el gesto característico de los niños con síndrome de Down? ¿Quién sabe? ¿Quién lo ha podido ver? Que eso dice, todos los niños, además de que tienen una fisonomía particular que parecen como si fuese una nueva, sí, etnia, son felices. Son niños alegres.
Ese es el amoroso. gesto que traen como una cualidad especial para refrescarnos a nosotros tan cerebrales, tan serios, tan amargaditos, a veces tan negativos. Y son niños que son corazón. Hay uno decir, los Down son corazón. Es como esos cachorros, perritos cachorros que están lamiéndolo a uno siempre encima de uno, que hasta uno dice, ya, ya, ya basta, ¿no? Un poco, ¿no? Porque ya se pasan. Pero nos han traído esto. Y así podemos con cada una de las enfermedades o las disfunciones que tenemos, ¿cuál es el gesto? Cuando es individual y cuando también vemos que es generacional dentro de una época particular. Si miramos el Corona 2, ¿qué nos trae como gestos? ¿Qué nos lleva como actos conscientes a estar ejecutando constantemente? Ejercitar la respiración, La respiración, por ejemplo, una cosa. Ujú. El valor de la comunicación y de la fraternidad. Sí, también nos trae eso. el Ajá. cobijo. El cobijo. Nos lleva también a que tengamos conciencia de lo que no vemos. Porque es tan diminuto ese bicho, ¿cierto? A veces ni con telescopio, microscopio se puede decir, hay que tener un microscopio bien potente para verlo, a pesar de que es grande, ¿no? No se ve a simple vista, hay que tener cuidado con esto, pero también de que yo puedo generar o transmitir, ser un vector de algo que no es benéfico para el mundo y para la humanidad. Y me obliga a ser consciente de, bueno, no a todos, pero digamos que es lo que nos está obligando a ser conscientes de todo nuestro entorno, de lo que hacemos con nuestra naturaleza, con los seres humanos. ¿Cómo logramos desarrollar la distancia física sin distanciamiento social? A cuidar uno del otro, a cuidar a nuestros mayores. Y uno puede comenzar a sacar un montón de cosas, ¿sí? El ejercicio del positivismo que hemos hablado, ¿cierto? Ver lo positivo dentro de lo negativo. Y algunos seres humanos, esta experiencia que estamos viviendo aquí, esa lucha, se van a convertir en rasgos caracterológicos que vamos a elaborar acá y que van a impregnar nuestra configuración, nuestra constitución posterior para una siguiente encarnación. Entonces, de esta manera, nosotros aquí podemos comenzar a tener una mirada particular, diferenciadora, no catastrófica, humana, compasiva con los seres que tienen límites más notorios. Porque todos tenemos límites, a veces no se nos nota, pero los tenemos, ¿cierto? Todos tenemos un límite, todos tenemos dificultades, temporarias o permanentes. Entonces, este es un aspecto que nos lleva justamente a la compasión. Es decir, solo a través del apoyo mutuo podemos jalonar la evolución. No es un tema de selección natural, no es un tema meramente de mutaciones. La evolución transita por la selección natural, por las mutaciones, pero la fuerza, el eje, el principio que jalona la evolución es el apoyo mutuo. Y esto que pues, está en un libro llamado así El apoyo mutuo de Kropotkin, que él llevó a reformular la teoría darwinista, a ver si era verdad que esos principios formulados en la teoría darwinista eran ciertos, y se fue a Siberia y experimentó, y después de esos experimentos, como Kropotkin, como un gran investigador, escribe este texto que se llama El apoyo mutuo. Y lo escribe para que todo el mundo lo pueda entender.
Él escribe para los bolcheviques, era un bolchevique, ¿no? Después lo expulsan porque sus ideas son muy diferentes a las de Lenin y Stalin y todo el séquito pues que acompañaba a estos personajes. Pero ellos centran, digamos, en la revolución bolchevique, en la lucha eh, de las especies, se convierte en la lucha de clases y en la mutación, pues es en los cambios que se hacen desde afuera de una manera fuerte. Pero Kropotkin decía, esto tiene que ser diferente. Es a través del apoyo mutuo que evolucionamos inter e intraespecies. Ese apoyo mutuo inter e intraespecies es lo que jalona la evolución del mundo. En los pequeñitos organismos y en los grandes organismos. En las pequeñas comunidades y en las grandes comunidades. Y lo explica muy bien en esta investigación. Y a partir de ahí hace una propuesta económica, política y sociológica diferente. Pero fue acallado. No se conocen mucho sus investigaciones evolucionistas y políticas y sociológicas. Pero justamente es eso. Si no nos tenemos la capacidad del apoyo mutuo, no podemos evolucionar realmente. Unos a otros apoyándonos en la medida de nuestras posibilidades. Y eso lo necesitamos aquí. ¿Sí? Francia descubre en una investigación de unos sociólogos que la gente en los años 90, los franceses en los años 90, podían tener hasta maestrías y doctorados gracias al apoyo de sus papás permanentes. Sin el apoyo permanente de sus papás, la gente no lograba llegar a una maestría. Es interesante eso, ¿no? Una época del individualismo. Y si no nuestros padres, será otra persona que nos apoye en ese sentido. Entonces, esto es fundamental dentro de esa estructura del desarrollo. Y cuando alguien tiene un límite y nos toca por destino acompañar a una persona, ¿cómo lo comprendemos y ayudamos a que esos límites vayan solventándose en la medida de lo posible? Que la persona logre en la mayor medida una autonomía. Ese es nuestro trabajo. Y si no, ¿cómo desarrollamos comunidades de vida, que ya fue lo que planteó Steiner, para que esas personas puedan desplegar su biografía? Y lo que aparece como los Canfield posteriormente, promovidos por el doctor Karl Koenig y otros tantos más. Y no verlos como personas con discapacidades que nos traen problemas como se ve hoy en día en nuestra cultura. Sí, traen dificultades, pero bueno, nosotros también traemos dificultades donde vamos a veces y no son tan perceptibles. Bueno, tenemos que dejar ahí el tema. Eh, Quiero que sigamos introduciendo estos elementos, tener en cuenta esto para poder realmente ver dentro de 8 días cómo esta estructura del carácter puede llegar a influenciar tan fuertemente que da la configuración de lo que llamamos gesto, fisonomía y hasta llegar a influenciar en los huesos, dice Steiner. El carácter no solamente nos da los gestos, y es la forma como tenemos nuestros gestos, nuestra forma como nos movemos, como hacemos las manos, la cara, todo, la fisonomía y hasta la estructura de los huesos. Hasta allá llega a influenciar el carácter. Y en este sentido, una antropóloga le preguntaban cómo ella sabía que realmente, eh, la pregunta que le hicieron a la antropóloga, que era una antropóloga forense, es, ¿cómo usted sabe eh, cuál es el aspecto más importante? Era la pregunta, ¿cuál es el aspecto más importante que a usted le da de que este ser humano pasó por un proceso de evolución? Y ella dijo, mirando los huesos, eh, el apoyo mutuo, dijo, el apoyo o el cuidado mutuo. Porque cuando yo veo una persona, un esqueleto de hace tantos, tantos miles de años, por ejemplo, y veo un fémur que está sanado, yo veo que esa persona recibió ayuda, protección. Y esa ayuda y esa protección son para mí el gesto que ha jalonado la evolución. No es lectora de Kropotkin esta señora, ¿no?
Es una antropóloga que solamente dice, a mí cuál es el rasgo que yo veo que aquí ha habido evolución, más importante de la evolución viendo todos los huesos, porque una señora especialista en ver huesos, 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 un hueso sanado. Esa persona tuvo la posibilidad de que otro lo cuidara. Eso no se ve en la naturaleza normalmente. Bueno, tenemos que dejar allí y nos quedan 6 minuticos para alguna inquietud. Maestro, si me permites, voy a compartir un verso para redondear tu idea del karma. Como un puente es el hombre entre aquello que es pasado y la existencia futura. El presente es el instante como puente. Espíritu hecho alma, en la envoltura material, es lo que viene del pasado. Alma haciéndose espíritu en fuentes germinales, es lo que está en vías de futuro. Capta lo que ha de venir mediante lo que ha pasado. Ten esperanza en lo que deviene mediante lo que ha devenido. Comprende así la existencia en el devenir. Comprende así lo que comprende así lo que es en lo que está existiendo. Este es un verso de Rudolf Steiner, Navidad del 24 de 1920. Entonces dicen por ahí, ¿no? Que si queremos conocer nuestro futuro, ¿qué estamos haciendo en estos momentos en nuestra vida actual? Sí, sí, cómo cuidamos nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo etérico, o sea, esos cuidados ya estamos configurando realmente nuestra existencia. Cómo mantenemos una relación sana con el mundo y con los demás seres humanos. Em, Hay muchas cosas que se podrían decir en ese sentido de cómo nosotros nos configuramos. Nosotros tenemos, por ejemplo, el decálogo, el- los 10 mandamientos de la ley de Dios, como se llaman, ¿sí? Los hemos pensado, meditado, no solamente como recitar, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, qué sé yo. Los hemos trascendido dentro de la configuración humana. ¿Qué significa no matarás? No, no mates, no matarás. ¿Han visto que está en la forma verbal en que está conjugado? No matarás, no jurarás. Es interesante cuando uno ya mira la conformación verbal. No está dado en presente ni en pasado, está en futuro. Y nos está colocando ese ejercicio constante de no matarás. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en mi estructura de desarrollo humano, cuando yo desisto de matar a otro, cuando desisto de la venganza. Esto es una pregunta, ¿sí? ¿Qué significa no levantar falsos testimonios sobre otro? ¿Y qué pasa si lo hago? Los abuelos decían, al que a hierro mata, a hierro muere. O sea, una consecuencia, ¿no? ¿Y qué pasa si yo entonces eh, violento ese principio de no levantar falso testimonio contra tu prójimo? ¿Cómo esto llega a mi estructura, en mi desarrollo? ¿Por qué nos colocan estos 10 principios, llamémosle así, en el origen del pacto entre el hombre y Dios? Un pacto hecho para la evolución del ser humano. No es una ley que debe ser impuesta y que yo debo obedecer ciegamente.
Son principios que nos fueron dados por Dios para que nosotros veláramos conscientemente, autónomamente, por nuestro desarrollo. Ese pacto de Abraham, de Dios con Moisés y después con Abraham y todos los patriarcas que se renueva, en toda la historia de la humanidad es el primer pueblo que hace un pacto con Dios y que Dios le da un decálogo para que él guíe su propio desarrollo. Es decir, es la confianza que uno le daría a alguien, decir, va, aquí está el puesto de trabajo, hágale, arranque. Aquí están las normas, esto es lo que se tiene que hacer. Uno le hace la inducción y arranque. Y uno espera que esa persona en la vida práctica arranque y haga su trabajo, ¿cierto? No está uno detrás de ver si lo hizo o no lo hizo. Es más o menos esto. Entonces, esa es la influencia de cómo nosotros estamos configurando nuestra evolución, nuestro desarrollo, pero considerado en que no solamente tenemos que nuestra existencia completa no solamente transcurre entre el nacimiento y la muerte, sino entre ese nacimiento, la muerte y el nuevo nacimiento, y así, como dice Steiner al principio en el verso que nos colocó Oscar, ¿sí? Venimos así, en una sola vida sería imposible. Eso yo sé que es uno de los temas más complicados porque rompen contra todos nuestros paradigmas, reencarnación y karma. Pero no podemos estar en la antroposofía y no mencionarlo. Eso sería como decir, vaya a la fiesta, pues loco va torta y helado. ¿Sí? No podemos, hay que hablarlo y tratar de comprenderlo y tratar de luchar contra lo que esos dos temas rompen nuestros paradigmas. Y no podríamos realmente entender nuestra dimensión humana sin eso. Y es un tema que nos toca y quizás tenemos que luchar individualmente con ello. Bueno, Mario, tenemos que ¿puedo dejar hacer ahí una porque pregunta? vamos al dibujo. Sí, claro. Es sobre la figura de Judas, Ah, sobre el papel de Judas, sobre el papel, porque estamos hablando de karma, dharma, eso me lleva al dharma también, porque es que la figura de Judas, nadie pondría el nombre de Judas a un hijo, por todo lo que eso encarna, por todo lo que recuerda, ¿no? La traición, el haber entregado a su maestro y demás, aunque hay diferentes versiones sobre el mismo, inclusive un bello cuento de Borges sobre eso. El punto es sobre el papel de Judas, precisamente. Él tenía que hacer su papel, su trabajo. Lo hizo no, con conciencia. Te quería preguntar sobre eso, sobre cómo ves allí el asunto kármico en la figura de Judas y Jesús. es un tema muy largo. Esa fue mi pregunta toda la vida, de muchos años, desde chiquitico. ¿Por qué existió Judas? ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Y por qué Dios nunca se vengó? Sí, Él los perdonó. Eso es muy interesante. Pero lo podemos retomar, porque es un tema muy complejo. Lo cierto es que toda la escena, como imagen arquetípica, eh, de los 12 discípulos, que luego van a ser sus apóstoles, uno es Judas. Y Cristo lo escogió conscientemente. En la última cena estuvo. Y casi que Cristo le da el pase. Cuando le dice, aquel que coma del pan mojado, de las especies, o sea, el pan era un pan sin levadura. Tengamos en cuenta esto, es un pan, no sé si ustedes lo han comido, es un pan duro, sí, simple y raro. Y ese pan lo mojaban en una salsa de hierbas amargas. Entonces él dice, aquel que moje el pan en el, diríamos, pues, ¿cómo se llamaría eso? En las hierbitas, ese será. Y luego le dice, haz lo que tengas que hacer. Bueno, eso es toda una imagen arquetípica. ¿Sí? También la forma como muere posteriormente Judas.
Pero esa figura también la podemos mirar si ustedes tienen la posibilidad de mirar el retablo de Grunewald. eh, Ahora lo escribo aquí en el chat. En la parte del nacimiento, donde está María con el niño. eh, Aquí está María con el niño, atrás está la Anunciación. Fíjense en la parte de la Anunciación. No les voy a decir más. Obsérvenla muy bien y dentro de 8 días hablamos de eso. Bueno, dejamos el espacio para el dibujo de formas. Que tengan muy buen Muchas día. gracias, Mario, muchas gracias. Muchas Buen día, gracias, maestro. Mario. Muchas Muchas gracias. gracias, maestro Gracias. Mario. Gracias, Mario. Gracias, maestro. Muchas Gracias. gracias, Mario. María Lucía, hola, buen día. De nuevo, volviste. Sí, sí, volví. Buenos días para todos. Bueno, yo quiero cerrar este espacio de hoy retomando la forma que ya hemos trabajado con Nancy, donde con nuestro cuerpo formamos una espiral. Entonces, teniendo en cuenta esta bella forma que la hemos ya interiorizado a través de la euritmia, hacerla con nuestras manos, con el color o con las crayolas. Entonces propongo un ejercicio para llegar a una bella espiral que se llama la doble espiral. Que realmente esa doble espiral es como un ejercicio de respiración, ¿sí? Cuando inspiramos estamos como ajustando, como apretando, digámoslo así, y cuando expiramos, soltamos. Y ese gesto, como lo decía Mario ahora, es de captar el gesto de la doble espiral, es un gesto de la respiración, ¿sí? Inspirar, expirar, y ajustar, soltar. Entonces, vamos a trabajar en 2 o 3 hojas con los colores, las crayolas, lo que tengan a mano. Entonces, como ya lo tenemos, pues realmente, bueno, me dicen cómo está la imagen de mi tablero, cómo me ven. De pronto sube un poquito la cámara. ¿Allí mejoró? Perfecto. Listo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en nuestra primera hoja es unos ejercicios preparatorios para esta doble espiral. Entonces, realmente la espiral, como muchos diseños de formas, muchas formas de las que se trabajan, es la unión de la línea recta y la curva. Entonces vamos a empezar primero como siempre se hace cuando se va a tocar un instrumento, cuando vamos a danzar, siempre se prepara primero, se alinea, se ajusta. Entonces, vamos a hacer una línea recta varias veces y terminamos en una curva. Vamos a pasar varias veces, recta, y vamos a la curva. Y resaltamos, recta, curva. Aquí también se unen dos fuerzas, la recta, lo que tiene una meta, y la curva, que es algo más fluido. Y luego vamos a intentar llegar a esa espiral desde la recta, ajustando un poco más. Y devolvemos. Podemos devolvernos nuevamente. Cuando hacemos este gesto hacia adentro de la espiral, es como una inspiración. Cuando nos devolvemos, es como una exhalación, soltamos. Realmente que cuando uno va a ajustar algo, a atornillar algo hacia la derecha,
se da ese gesto de apretar. Y cuando nos devolvemos, soltamos. Es el mismo gesto en la espiral. Y entonces, vamos a hacer ese gesto doble de ajustar hacia la derecha o de soltar hacia la izquierda. Aquí nos encontramos con el símbolo de uno de los signos del zodiaco. ¿Quién lo recuerda? El símbolo es este. Piscis. No. Tiene que ver más con la parte del centro, con ese gesto de ajustar y soltar. Este es Cáncer. Símbolo de Cáncer. Que tiene que ver con nuestra caja torácica, ¿no? Que es lo que permite también esa respiración. Y podemos al final de la hoja hacer espirales en todos los sentidos, porque aquí en nuestro verso que nos regaló Nancy tenemos esa espiral hacia abajo, entonces podemos hacerla por toda la hoja en diferentes sentidos, de abajo hacia arriba, y la devolvemos, o de arriba hacia abajo. Sí, este primer movimiento, este primer ejercicio, esta primera hoja va a ser un ejercitarnos de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, para ejercitar esa espiral. Entonces, en esta primera hoja, vamos a mover en ese movimiento de ajustar y de soltar. Un movimiento hacia adentro y un movimiento que va hacia afuera. Y cuando lo hacemos hacia uno y otro lado, lo podemos hacer en la misma espiral y nos devolvemos. Allí está el gesto también. A ver, muy bien, Oscar, se ve muy bien tu hoja. Ana Lucía, muy bien. Y la idea es como acompañar ese gesto también con nuestra respiración. También es muy importante pasar una y otra vez por la misma forma. Al principio no logramos ese, siempre repito lo mismo, en el dibujo de formas es como en la vida, ¿no? Hay que hacerlo muchas veces y uno no puede borrar lo que ha hecho, sino que aprende de lo que ha hecho y sobre lo que ha hecho, vuelve con un color más oscuro y ya lo puede con mayor seguridad repetir. Entonces, por eso es que en el dibujo de formas no borramos, sino que aprovechamos a veces esos errores que vemos como errores o esos trazos que no están tan centrados, nos dan la base para hacerlo, para ajustarlo un poco más.
Y es igual a la biografía, ¿no? Uno no empieza de cero, sino que parte de algo que ya ha hecho muchas veces. Muy lindo, Nancy, Fabiola. Bueno, entonces me dicen si ya podemos pasar a la siguiente hoja. ¿Ya están listos? Vamos a intentar en la siguiente hoja hacer este movimiento un poco más amplio. Hacer esa doble espiral ocupando toda la hoja. Es lo que vamos a hacer. Sea que tengamos una hoja tamaño carta o una hoja más grande. Entonces vamos a intentar utilizar toda la hoja. Porque lo que vamos a hacer es esa doble espiral, ¿sí? Esa espiral que viene aquí y vuelve a salir. Vamos a hacerla solamente esa doble espiral sin esta parte que luego va a llegar más fácil al final. Entonces alistamos una nueva hoja, la fijamos. Es importante fijarla con cinta si tienen, para poder movernos fácilmente en el espacio. Y cogemos nuestro color más claro y vamos a empezar. Lo que vamos a hacer es esta forma espiral, de doble espiral. Lo hago primero muy suave hacia adentro y damos un salto. Hacemos esa espiral inicial y aquí hacemos como un saltico a la izquierda y por en medio, por ese espacio que se ha formado en medio, salgo. Ese va a ser el movimiento. Primero lo hacemos muy suave, con un color claro. Recuerden al principio, no va a salir como tan centrado como queremos, pero luego con mayor seguridad vamos entrando. Damos un saltico a la izquierda y sale. Yo lo voy a hacer ahora con dos colores para que se perciba mejor. El movimiento hacia adentro, lo más amplio posible. Y luego damos un saltico y por en medio de ese espacio ya formado salimos. Y aquí ya tenemos nuestra doble espiral. Tenemos ya la primera parte de nuestro verso, que es cuando estamos adentro, tira la piedra de hoy, olvida y duerme. Sería la primera parte. Y la segunda parte, damos un saltico, si es luz, y sale hacia arriba nuevamente. Bueno, nos alejamos un poquito para ver qué tan centrada está nuestra forma. Una y otra vez.
Cuando hacemos ese gesto de inspirar, es como, cuando uno inspira, como que nos sentimos más dentro del cuerpo. Es como un gesto más de encarnar. Cuando exhalamos, soltamos, como que nos elevamos un poquito, es un gesto de escarnar, de soltarnos un poco del cuerpo. Y entonces ya ese movimiento de esa mezcla, como dice Goethe en ese verso, esa maravillosa mezcla de inspirar el aire y luego soltar. Inspirar oprime, exhalar libera. Hay un verso de la respiración de Goethe que seguramente ya lo han escuchado y es muy bello. Y también con esta doble espiral la podemos trabajar. Muy bien, Oscar. A ver, yo veo, ¿qué más? Trudy Silva, muy lindo. Muy bien. Gracias por compartir. Yasna, está muy lindo. Ana Lucía, súper. Muy bien. Ana Lucía, ¿lo hiciste con lápiz? No, señora. ¿Con qué trabajo? Ah, con color. Ah, sí, sí, es que lo vi muy lejos. Sí, ahí está muy bien. Ana Lucía, entraste, hiciste una inspiración bastante intensa. De pronto no hay que entrar tanto, ¿no? Aquí llegamos y podemos una sola, una y casi que vuelta y media, una vuelta y un pedacito, ¿sí? Porque si entramos más, para salir, claro que te quedó precioso, muy bien. Bueno, pero lo voy a repetir, claro que sí. Gracias. Como ahora lo vamos a hacer ya con nuestro verso, el verso de Nancy. Entonces, para cuando hagas esa inspiración, la puedes hacer primero en el aire, ¿no? Porque uno a veces se queda en esa inspiración y entra mucho. Entonces podemos hacer este movimiento aquí. Entra aquí, es una sola vueltica, ¿ves? Y sale por en medio, por ese espacio que se forma. Damos un saltico y salimos para completar la forma. Es lo que vamos a hacer ahora en la última página o voltean la hoja, como quieran. Vamos a hacer nuestra forma, primero con el trazo y al final con el verso. Pero está muy bien que lo hagamos en el aire primero, porque ya lo hemos hecho con nuestro cuerpo, ya lo hemos hecho con el gesto de apretar que hace Nancy. Entonces, ahora lo vamos a hacer sobre el papel y también tratando de que sea muy amplio. María Lucía, soy María de Los Ángeles. Una pregunta, ¿ahora colocamos la hoja en vertical para hacer la forma con el verso? Sí, para esta forma sí mejor en vertical porque tiene luego un alargamiento al final. Entonces en vertical queda mejor. Gracias. Sí. Y entonces, cuando estén listos ya con su hoja, hacen lo que veo que Oscar creo que está haciendo. Lo hacemos primero con el dedo en el aire o sobre la hoja. Tira la piedra de hoy, ¿sí? Varias veces. Tira la piedra de hoy, olvida y duerme. Saltamos, si es luz, mañana la encontrarás ante la aurora, hecha sol. ¿Sí? Ese movimiento
nos da primero mucha seguridad, que siempre el dibujo de formas parte del movimiento. Y luego, con un color muy claro y muy suelto, no tan apretado. Vamos adentro, entonces ya tenemos una espiral que va de arriba hacia abajo y hacia el centro. Y luego sale, da una media lemniscata y sube. Entonces, empezamos suavemente, primero con el movimiento y luego con un color muy suave. Tira la piedra de hoy, olvida y duerme. Y un saltico al lado, si es luz, mañana la encontrarás ante la aurora hecha sol. Nos separamos, es siempre importante mirar lo que hacemos en un principio, miramos frente a mi dibujo, miramos dónde debo ajustar, qué debo mejorar, dónde quedó más desajustado, menos centrado, y en un segundo paso lo tratamos de centrar. Voy a hacer con dos colores para que se vea bien la doble espiral. Un primer movimiento, de arriba hacia abajo. Me se tira la piedra de hoy, olvida y duerme. Hasta aquí. Hacemos un saltico. Si es luz, mañana la encontrarás ante la aurora hecha sol. Intentamos ocupar todo el espacio de la hoja. Muy bien, Karina está trabajando muy suave, muy despacio, pero muy segura. Está muy bien. El dibujo de formas no es para hacerlo a las carreras, sino tomándonos el tiempo.
Mientras regresa nuestra querida maestra Nancy, pues podemos hacer varios ejercicios con la espiral. Les propongo en 8 días podríamos trabajar también el verso de Goethe. No sé si, Oscar, ¿cuándo vuelve la maestra? En un mes, María Lucía. Así es que ahora ella está con todo el tema de pedagogía de emergencias. Sí, Entonces yo creo que tenemos este mes para este gesto de la espiral, porque es lindo quedarse varias veces y hay muchos ejercicios muy bellos. Entonces, en 8 días podríamos hacer la respiración de Goethe, también partiendo de la lemniscata y llegando a esta doble espiral. Entonces, tenemos entonces otras 3 sesiones para trabajar. De pronto el que sienta que ya terminó, si quiere compartirnos cómo se sintió ya haciendo la forma la hemos hecho con el cuerpo y ya. A ver, Yasna, no la alcancé a ver bien, ¿me la muestras de nuevo? Muy bien, acércala un poco más. Muy bien, ay, muy linda, usaste doble color. Sí, mira cuando se ve, cuando ella la muestra al revés, si ven como una imagen, parece algo, ¿no? El gesto como de una persona. Esto de una madre. Sí, como de una madre allí, como acunando. Ay, qué lindo, sí, mira, al voltearla, qué bella. Mónica, lindo. Precioso. Y sí, mira, es como el gesto de una madre acunando. Ay, qué bonito. Sí, sí. Bueno, eso, las ventajas de ver en el otro plano. Y bueno, sí, quisiera escuchar a alguien para finalizar, que cuente un poquito cómo se sintió con esta experiencia. Yo quiero contar. Sí, Chana, te escucha. Yasna, perdón, Yasna, de Chile. Sí, es una sensación muy... Se siente una respiración adentro, una sensación de meditación instantáneo al hacer el dibujo, al ir hacia adentro y luego al salir. Se siente un sentimiento muy profundo. Y se recuerda también el movimiento físico del cuerpo completo cuando lo hacíamos con la maestra, y luego traerlo al papel. Es como que se completa algo muy, muy potente adentro. Es como que hay una emoción muy profunda. Gracias, Yasna. Realmente es eso. Allí es un ejercicio de esta parte del centro que nos conecta mucho, que nos equilibra. El dibujo de formas, digamos, trae esas fuerzas del equilibrio, del centro. Gracias. Qué belleza. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Este dibujo, ¿desde qué edad lo pueden hacer o lo podemos hacer? ¿Los niños pueden hacerlo? Sí, con los niños se hace dibujo de formas desde los 7 años. Ya estos movimientos en espiral, ellos lo hacen naturalmente
pero ya estos movimientos simétricos en espiral, más o menos hacia el 3er grado escolar, esta doble espiral, se puede trabajar, porque al principio se trabaja mucho con el tema de las simetrías, ¿no? Simetría vertical, simetría horizontal. Este se podría así alrededor de los 8 o 9 años. Está muy bien. Yasna, ahora tú estás en el correo, Yasna, ¿verdad? ¿Te llegan los correos de invitación? Sí, me llegó ayer, sí. Ah, bueno, vale. Ahí les voy a enviar nuevamente un material de dibujo de forma que tenemos. Un poquito más propicio para los chicos que nos compartió María Lucía, ¿vale? Maravilloso. Gracias, Oscar. Sí, ahí está en pequeñito, pero lo puedes trabajar los ejercicios más sencillos de simetría con los niños. Qué lindo, es maravilloso. Gracias, María Lucía. Con mucho gusto. Bueno, entonces, muchísimas gracias, María Lucía. Mil gracias. Y bueno, nos vemos en 8 días también para continuar con dibujo de formas. Voy a compartir para cerrar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nuestro verso para cerrar. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Muchísimas gracias a todos. Feliz semana. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.